Marina Velasco es artista, ilustradora y docente. Estudió la carrera de Biología y un máster en Profesorado y posteriormente cursó ilustración en la Escuela Arte 10 de Madrid, ciudad en la que reside en la actualidad. Además de ilustradora, es profesora de arte en colegios y en la Universidad Autónoma de Madrid, en el programa AEPUMA. Entiende su arte como una herramienta para cambiar el mundo, de ahí que sus ilustraciones giren en torno a temáticas afines: feminismo, ecología, derechos LGTBIQ+, etc. Su trabajo, Que no se olvide, 6 historias LGTBIQ+, desde el franquismo hasta hoy, fue la obra ganadora del 16º Premio Internacional de Novela Gráfica FNAC Salamandra Gráfica y marca su debut como autora de cómics. Soy Marina Velasco, soy ilustradora y dentro de lo que ilustro también soy autora de novela gráfica y cómic. Y bueno, tengo 26 años, llevo una carrera muy cortita, pero este pasado 2023 publiqué mi primera novela gráfica a mayor escala y con mayor repercusión, que es por la que estamos aquí, por la que me has contactado. Se llama Que no se olvide y trata de la vida de gente LGTB que tuvo que vivir en España durante la dictadura, la transición y la actualidad. Es un análisis de la situación de cómo ha vivido la comunidad en este cambio democrático. Sí, coincido totalmente con lo que dices de que antes había muchísima menos mujer. Yo creo que no por falta de autoras, sino porque no se les daba ese espacio, justo lo que dices, ese rol social de que la mujer no tenía ese acceso o no lo tenía tan fácil para llegar a publicar. Entonces solía ser autoras más underground las que había. Y ahora por fin hay mujeres que están llegando a un mercado mucho más amplio, más comercial, que está llegando a un público muy grande. Y ha habido un frente, yo creo que sería sobre todo las mujeres de un par de generaciones previas a la mía, que han sido mujeres muy potentes que han abierto camino al resto. Y tanto en España como en América también. Porque en España conocemos a autoras como puede ser Ana Peñas, Ana Galván o Jenny Espinosa, pero por ejemplo, Sole Otero ganó el premio Salamandra Graphic en 2021, si no me equivoco, o 2020, y también está entrando, pisando fuerte y contando historias que es totalmente diferente a lo que se hacía hasta ahora. Creo que cuando el ámbito del cómic estaba mayormente dominado, por decirlo de una manera, por hombres, se quedaba todo mucho más en la acción, en lo que conocíamos como cómics de superhéroes, de mucha acción. Y al abrir camino a las mujeres, creo que se ha abierto paso también a otro tipo de narrativa en la que hay mucho más costumbrismo, mucho más vida cercana, actividades cotidianas y no tanto como historias sobrenaturales y fantásticas. Yo cuando era pequeña no solía leer mucho cómic, no me llamaba la atención justo por lo que comentaba, todo lo que era el mundo fantástico, superhéroes, a mí no me llamaba nada y por eso yo pensaba que era algo que no iba conmigo. Sin embargo, sí que alguno lo leía cuando iba de humor, Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix, que era un toque más humor, no tan una historia sobrenatural. Entonces, eso sí que me llamaba y leí alguno, pero nunca fui demasiado fan, seguidora del mundo del cómic. Sin embargo, conforme fui creciendo en la escuela de arte, pues nos hicieron conocer más autores, nos presentaron otros trabajos que hasta el momento no había llegado a conocer y de repente descubrí autoras que a mí mi mente explotó al conocer su obra, me fascinó y son las que de verdad hicieron que entrase en el mundo del cómic. Y yo la que digo siempre y para mí está en un altar es Ana Peñas, que es la autora de Estamos todas bien. Es una pasada todo su trabajo, porque desde el punto de vista de los temas, de qué historias está contando, ese toque incluso documental de lo que cuenta y siempre con un toque social y reivindicativo, me fascina, pero encima es con una parte gráfica muy bonita, muy cuidada, que la acompaña a la perfección. Entonces, yo una de las primeras autoras que me dijo, este es el camino que tienes que seguir porque este mundo es maravilloso, fue Ana Peñas. Y sí que es verdad que una autora que conocía de mucho antes, pero a través del cine, es Marjane Strapi, también le conocemos todos,
Y había visto Persepolis, obviamente, me gustó mucho la peli, pero cuando de mayor, un poco, bueno, bastante más mayor, leí Bordados. No sé si has leído ese cómic suyo, es una pasada la cercanía que tiene, las conversaciones, cómo te hace conectar. Yo, esa combinación de Ana Peñas, Marjane Estrapí es lo que me convenció para contar historias desde el punto de vista de la novela gráfica y el cómic. Pues creo que permite contar mucho y contar como quieras, porque es verdad que, bueno, la ilustración en general me apasiona, es algo a lo que yo sabía que quería dedicarme, pero cuando estás ilustrando un texto, o sea, un texto, a lo mejor lo que tú puedes llegar a contar, a representar con la imagen, no es todo, estás un poco limitado, a que tiene que combinarse ambas y de hecho en las novelas ilustradas suele pasar que hay mucha menor cantidad de imágenes que de texto. Sin embargo, en la novela gráfica y en el cómic, pasa al revés, domina la imagen. Y ahí es cuando tú puedes decidir, es un poco como si fuese el storyboard de una película en el que tú puedes decidir plano a plano qué vas a contar, cómo lo vas a contar, qué tiene que ver el espectador y cómo vas a guiar su mirada por toda la historia. Entonces, me parece una forma que permite expresar muy bien todo lo que tú quieras. Te permite decidir el ambiente que va a tener una imagen, qué ritmo, dónde tiene que detener la mirada, dónde tiene que prestar más atención o dónde no. Entonces, esa posibilidad de decidir cómo va a ser la experiencia del lector a la hora de conocer esa historia, creo que permite conectar y que le llegue más la información. Ujú. A mí me interesa hablar sobre todo de historias que tengan un carácter social, un carácter crítico. Creo que el ilustrar te da un espacio, una voz, un nivel de visibilidad que me parecería una pena desaprovecharlo para no intentar mejorar el mundo en el que vivimos, el espacio que compartimos con el resto. Entonces yo eso es lo que quiero lograr con mi trabajo y es lo que hasta ahora he estado teniendo la posibilidad de hacer, incluir siempre esos temas más reivindicativos. Entre ellos suelen estar siempre, por un lado, el feminismo. Como mujer, obviamente, o es algo que a mí me afecta, me interesa y quiero que esté siempre presente. El ámbito también de la comunidad LGTB, siempre me apetece que esté presente, aunque no sea la parte principal de, de la obra que vaya a crear. Y también, por otro lado, yo vengo de la biología, antes de meterme en ilustración, hice el grado de biología, entonces todo el carácter más ecologista y de cuidado del planeta también intento que esté siempre presente. Y yo creo que esos serían los tres pilares más fuertes que siempre intento que conviva en mi obra, aunque no sea el protagonista alguno de ellos, siempre va a estar de fondo conviviendo en la obra. Por el momento no se ha combinado. He hecho cosas por separado y sí que cuando estaba en la carrera de biología, ahí sí que metía la ilustración, todos los trabajos que hacía, yo hacía ilustraciones científicas y en un principio cuando me decanté a dar ese salto desde la ciencia a la ilustración, fue un poco la excusa que yo me ponía a mí misma de poder utilizarlo para hacer ilustraciones científicas. Era un poco una forma de unir y sentir que no estaba rompiendo drásticamente con el mundo de la biología y de la ciencia, pero sí que es verdad que luego cuando entré en la escuela de artes y empecé a conocer más cosas, a abrir más todo lo que yo conocía del arte, me di cuenta que no quería hacer algo tan realista y detallado como es la ilustración científica, y de hecho mi obra no tiene nada que ver con lo que sería una ilustración científica. Entonces sí que hubo ahí un poco ruptura y hasta el momento no lo he juntado, pero sí que es verdad que varios de los proyectos que tengo ahí esperando a salir adelante, sí que intentarán unificarlo un poco, sobre todo para poder sacar adelante el mensaje que comentaba de cuidado del planeta o de valorar la naturaleza. Entonces sí me gustaría combinarlo, pero desde el punto de vista divulgativo y nunca lo meramente científico. Mira, pues yo ese trabajo lo empecé estando todavía en la escuela de arte, cuando era alumna. Tienes que hacer para graduarte un proyecto final
Y este es el proyecto final que yo hice para graduarme. De hecho, cuando lo empecé en la escuela era solamente un capítulo, con vista a luego convertirse en un libro entero, pero yo lo que planteé para mi proyecto era solamente un capítulo para que no fuese demasiado ambicioso, porque tenía que ser un nivel escolar, no era un nivel profesional. Pero sí que es verdad que creo que eso es importante decirlo siempre para que la gente entienda el valor de la educación y sobre todo en este caso la educación pública, que es la clave para que salgan proyectos adelante y que salgan cosas, salgan trabajos y entonces yo siempre voy a contar que este trabajo empezó dentro de la Escuela de Arte como un proyecto escolar. Y yo lo comencé justo cuando vino el COVID y la pandemia, entonces lo complicó todo un poco y se alargó el proceso. Pero lo que más tiempo me llevó, que me preguntabas más o menos cuánto había durado todo este proceso, lo más largo fue toda la parte de documentación, porque yo decidí que quería contar la historia de gente mayor LGTB, pero claro, lo primero era conseguir todas esas historias, conseguir contactar con gente que quisiese compartirlas y entrevistarles. Toda la novela parte de esas entrevistas reales en las que van contando su vida y cómo han sido todas sus experiencias. Entonces, todo ese proceso de documentarme, de hablar con la gente y de hacer esas entrevistas fue el proceso más largo, que sí que me llevó como año, año y medio, sumando todo lo que es ese tiempo. Y ya cuando lo tuve es cuando me lancé a empezar a darle forma y al final las historias iban pidiendo la forma. Yo no tenía claro si iba a ser novela gráfica, cómo iba a salir, pero es que al final salía solo y ya el proceso de realizarlo no fue tanto tiempo, fue un par de meses para el proyecto escolar. Se quedó un poco parado al graduarme, porque, bueno, ya sabes, cuando te gradúas en el mundo del arte, hasta que puedes meter el pie profesionalmente, cuesta un poco. No es muy fácil ese salto a empezar a vivir del arte. Entonces, se quedó un poco parado, pero cuando descubrí la convocatoria del Premio Internacional de Novela Gráfica, que es con el que se ha publicado, vi la oportunidad. Entonces, yo cogí todo lo que había preparado para la Escuela de Arte, lo rehice, o sea, sí que hay muchas ilustraciones y mucho trabajo que rehice antes de presentar al concurso y ahí es cuando salió ganador y una vez me dieron el premio tuve otros 8 meses de trabajo hasta que estuvo completo entero y se publicó este pasado noviembre. ¿Qué extensión tiene? Unas 215 páginas más o menos. Pues sí, sí está extensa. Ok, Sí, sí, muy sí, bien. lo único, Ujú. a pesar de la extensión que tiene, se lee muy rápido. Es lo que todo el mundo, cuando me comenta que le ha parecido, lo dice, que te, te engancha, lo hace muy fácil el ir conociendo toda la historia y aunque parezca más extenso, luego fluye mucho cuando lo lees. O sea, yo tenía claro cuando empecé la ilustración que quería que mis obras tuviesen ese punto de divulgación y de reivindicación de la comunidad LGTB, pero tampoco sabía de qué forma exacta. Y fue al ver un documental en concreto que hablaba sobre la tercera edad, de gente anciana que ha tenido que vivir en el armario toda su vida porque vivió en una época que no les permitía salir. Ahí es cuando me di cuenta que esas historias se estaban perdiendo, nadie las estaba contando y que al final es gente muy mayor que si no hacíamos algo íbamos a perder esas historias. Y ahí es donde nació la necesidad de recopilar esa información y contarla. O sea, sí que había una intención de quiero recopilar todas estas historias y quiero luego lanzarlas al mundo, que las conozcan y que se les dé voz. Y ahí es como la semilla de cómo empezó todo. Y entonces a partir de ese momento yo me puse a contactar con asociaciones y con personas hasta que di con gente voluntaria que quiso contarme su historia, contarme cómo fue su experiencia de vivir siendo una persona LGTB durante pues esos años de dictadura y de transición. Y una vez que conseguí gente voluntaria que me contó, bueno, que se animó a contar su historia, yo me dediqué a entrevistarles. Y una vez con esas entrevistas sobre la mesa, yo vi que había muchos puntos en común, que sí que es verdad que todos los protagonistas son españoles, pero dentro de España busqué que hubiese mucha diversidad, es de toda la zona geográfica, hay de medio rural, de ciudad, de clase muy alta, de clase muy baja, o sea,
Intenté que fuese muy diverso y aún así, aun con toda esa diversidad, había muchos temas que acababan siendo iguales en todas las historias y ahí es cuando decidí el crear el cómic por capítulos, que cada uno de esos capítulos fuese esos temas de convergencia de todas las historias, para poder contarlo más como un análisis social y un mosaico que mostrase cómo fue esa imagen social y política más que algo personal, de conocer una historia y ya está. Entonces, así es como poco a poco se fue creando la estructura del cómic y ya se quedó con esa idea de ser capítulos que van uniendo vidas y de hecho cuando lo leas verás que no hablo de una persona, cuento su historia y luego paso a otra, sino que se van entrelazando todas esas historias, todas esas vidas se entrelazan para que puedas entender cómo era el panorama social del momento y no solo cómo era la situación de una persona individual. Sí, no, entiendo totalmente esa pregunta porque de hecho creo que es algo que puede pasar y que en muchas ocasiones vemos que las empresas intentan que eso ocurra, pero creo que entonces lo importante es ver cómo está tratando el tema el autor, desde qué punto de vista, con qué intención y qué razón le ha llevado a publicarlo. Creo que cuando un autor está tratando un tema social crítico, es con una intención de cambio o de difusión y divulgación de esa información, que no sea por las ventas, sino porque de verdad le interesa divulgar sobre ese tema, se nota en la forma de contar, se nota en que hay un carácter crítico que de hecho, si fuese por ventas, puede jugar en su contra. El que tú metas un contenido crítico con la sociedad y con cómo se hacen las cosas podría ser todo lo contrario a ventas. Y entonces ahí se nota, siempre que sea una visión mucho más superficial, un lavado de cara, ahí puede ser que sea por las ventas, pero si el autor está involucrándose, está de verdad conectando con la obra, está sacando cosas que le remueven por dentro, yo creo que eso luego en la historia se refleja y se ve cuando es que de verdad quiere hablar de ese tema. La verdad que yo estoy encantada con la respuesta que está teniendo. Sí que es verdad que lleva muy poquito tiempo, se lanzó en noviembre, lleva 2 meses exactos y como te decía antes, ha tenido que haber una reimpresión porque se agotó. O sea que la respuesta está siendo muy buena. Para mí, vamos, es una sorpresa súper buena el saber que a la gente le está gustando, que lo está comprando, pero si tuviese que destacar algo de todo eso, es el uso para un carácter más educativo. Yo cuando hice la novela no lo tuve en cuenta, simplemente sentía la necesidad de hablar de este tema, de contarlo, y de hecho cuando la creaba yo tenía en mente sobre todo un público adulto. Y me ha sorprendido que muchos profesores me han hablado que les ha encantado para trabajar en el aula con sus alumnos, además en aulas de instituto con alumnos que no sean muy mayores. Y me ha sorprendido el que tenga esa utilidad y vamos, estoy encantada de que pueda servir como una herramienta educativa y para que pueda trabajarse con ella. En cierta parte sí, en cierta parte no. Es verdad que, bueno, yo mucha parte en esa frase es verdad. Yo antes de hacer este cómic nunca había hecho un cómic o no más extenso de una página. Había hecho un mini cómics de estos que sirven casi hasta como póster en una página, pero nunca un libro que fuese un cómic. Y me puse y sale, te sale. Yo creo que todos tenemos innato esa capacidad de contar historias. Es como socializamos con todo el mundo, todo el día hablando, cuando cuentas a tus compañeros qué tal te ha ido el día o cuando escribes un diario, cuando ilustras, al final buscamos contar, narrar historias. Entonces eso te sale natural, te sale espontáneo. Sí que es verdad que luego trabajando y estudiando, lo que haces es que esa historia que cuentas sea de mayor calidad. Pues si estudias cosas relacionadas con imagen, vas a saber componer esa página mucho mejor, guiar la mirada del autor, vas a saber qué colores tienes que meter o cuáles no, y siempre vas a ir ganando, vas a ir mejorando cómo haces tu trabajo, pero no es obligatorio haber estudiado o haberte dedicado muchísimo tiempo a conocer cómo se hace un cómic para poder ponerte a ello. Y de hecho hay un montón de cómics de gente que jamás había estudiado nada relacionado y que sorprende lo buenos que son. Entonces yo creo que está la mezcla de las dos. Todo el mundo puede contar,
pero cuanto más lo trabajes y más estudies, mejor será el cómo lo cuentas. Claro, estudiar siempre mejora la calidad del trabajo. Cuanto más conozcas, mejor va a ser. O sea, las cosas no te saldrán por casualidad, sino sabiendo qué es lo que estás haciendo y para qué. O sea, que al final, si tú sabes que quieres dedicarte a algo, estudiar sobre ello va a mejorar la calidad siempre. Sí, es verdad que, claro, como dices, yo no llevo muchísimo tiempo en esto ni tengo grandes conocimientos de la industria o el panorama, sobre todo editorial, porque claro, yo acabo de entrar, pero sí que es verdad que no es tan potente como en otros países. Hay muchísimos autores, muchísimas autoras muy buenos, muy buenas, pero que lo que es el mercado no, al final no llega a tener la repercusión que debería y la gente que trabaja creando cómics no puede vivir solo de ellos, sino que tiene que tener otros trabajos de profesor, de diseñador gráfico, de cualquier otra cosa, porque no hay una industria o un panorama montado desde el punto de vista de poder vivir de ello. Yo creo que hay una mezcla. Difusión sí que hay bastante, cada vez más. De hecho, yo creo que cada vez se le está dando más visibilidad a todo el mundo de la narrativa gráfica y se está haciendo sobre todo un trabajo de puesta en valor, que hasta ahora la gente pensaba que eran pues, las historietas para niños, los tebeos, y se está haciendo un esfuerzo de que haya una puesta en valor de ese trabajo y de intentar que reconozcan que no es menos que un libro de narrativas, sino que la narrativa gráfica te cuenta una historia igual de válida y ese trabajo sí que está ahí. Lo que pasa que creo que en España el mercado editorial está muy sobresaturado. Si miras las estadísticas, se publican muchos más libros al año que en cualquier otro país. Y creo que eso, por mucho que permita que haya más cantidad de autores publicando, a la vez también es un arma de doble filo y lo que está haciendo es que se publica tantos que no puede darse salida a todos ellos y que al final cada libro, en vez de vender lo que vendía antes, vende una quinta parte porque es que no hay tanto público para todo lo que se está editando. Yo creo que hay que tener en cuenta por separado la parte del contenido de la historia y la parte gráfica, porque muchas veces una es muy buena y la otra cojea, y creo que es importante que las dos sean buenas, que haya una buena historia, un buen contenido que, y que sea original, que muchas veces se cae en que esa historia es algo que ya se ha contado, que se rehace, pero que no es original en la base de la idea. Entonces, yo creo que lo primero que tendría que convencerme es la historia que está contando y el por qué se está contando, qué mensaje quiere transmitir. Luego, por otro lado, sería todo el tema gráfico. Me parece clave que las ilustraciones enganchen, que sean un tipo de narrativa que visualmente ya te esté contando, te esté dando información y te haga querer ver más. Si no, de hecho, hay mucha gente cuando no está familiarizada con la ilustración, coge un cómic y lo lee. Y lo lee literalmente sin parar a ver las imágenes. Y entonces se lo ventilan en 2 segundos porque no han visto las imágenes. Creo que es clave que el cómic te obligue a detenerte, a ver esas imágenes y apreciar todas las obras que tienes delante. Si no, no sería gráfico, no sería algo mm, que te has molestado en ilustrar si la gente no va a mirar esas ilustraciones. Entonces creo que tiene que ser tanto una historia potente como una gráfica potente. Y luego ya lo tercero y que haría que sea una obra que te capture totalmente es la interacción entre ambas, que es que haya un buen juego de guiar la atención del lector, de saber cómo combinar lo gráfico con lo narrativo para que nunca una gane a la otra, sino que se combinen. Sí, creo que hay una tendencia, una ruptura con ese tipo de dibujo que había en el cómic que se da mucho ahora. De hecho, sí, hay muchos casos, muchas autoras, muchos autores que están rompiendo, a lo mejor es un punto de vista más plástico, en el que ya no es ese estilo de los cómics de una línea potente negra, que es sobre todo lo que había, o esos colores planos, y sí que es verdad que hay mucha gente que le choca, que no ha visto esto hasta ahora o no está familiarizado y le choca mucho esas formas tan diferentes de ilustrar
que puede ser que quien busque ese tipo de imagen del cómic tradicional, a lo mejor de primera mano no le termine de convencer porque rompe totalmente con eso. Entonces creo que si enlazamos con las tres recomendaciones internacionales que me comentabas, se puede buscar eso, se puede buscar que haya un poco de todo, que haya una ilustración que rompa con todo lo anterior y otra que mantenga esa línea. Uno de los ejemplos podría ser el cómic de Hierba, no sé si lo habrás leído, y esa es una línea negra muy potente, es el estilo que ha habido hasta ahora, en blanco y negro, pero cuenta una historia muy importante. Es una autora asiática y mantiene la estética de lo que era el cómic hasta ahora, pero rompe totalmente con la historia que está contando. No es una historia de acción, de superhéroes, sino una historia de dar a conocer la cultura y lo que ha sido el pasado de su vida, de su país. Entonces, es una historia contada con un mismo estilo, pero que es muy importante leerla. Entonces yo creo que sería una buena recomendación el cómic de Hierba. Podríamos tener también algo para intentar cambiar esa idea preconcebida de que tiene que ser así la ilustración. Podríamos buscar luego lo contrario. Tendríamos, por ejemplo, el cómic que ha sacado ahora Tara Booth, que es todo lo contrario. Esa chica hace lo que quiere. O sea, sus ilustraciones tú las ves y tienen ese punto que tienen los niños al crear arte, que ha cogido un montón de materiales, lo ha usado como ha querido para poder contar lo que le nace. Es así totalmente, es una ilustración muy colorida, muy rota la anatomía, la figura humana, pero que cuenta historias muy importantes. Te habla de su paso por la depresión, por el alcoholismo. Entonces creo que puede servir como un ejemplo para cambiar el chip que tenga la gente con el cómic. ¿Qué trabajos son esos? Tarabuz. Es que voy a mirar un momento el nombre del cómic porque ella hasta ahora lo publicaba online, publicaba en Instagram, en redes, pero no había publicado un cómic en físico y ahora acaba de lanzarlo. Entonces espera que voy a mirar un momento el nombre exacto para no colarme. No me Yo suena lo ahora. tengo, sí, yo lo tengo ahí en la lista para leérmelo. Mira, se llama Processing. Ya Processing es de Tara Booth y es un recopilatorio de todo esto que está publicando online, que es todo lo contrario a lo que ha sido el cómic hasta ahora y se acercaría mucho más a todo el rollo underground que a más las historietas de acción. Ujú. Yo creo que podríamos poner tres casos muy diferentes, ¿no? Para que también se pueda elegir algo que les atrape, porque no a todo el mundo les va a gustar ni el mismo tema ni la misma gráfica. Yo, obviamente, la recomendación que, como te he dicho antes, que no va a faltar es Ana Peñas. Creo que es un trabajo impecable el que hace y cualquiera de sus libros serviría como una recomendación de desde Estamos todas bien o los siguientes que ha hecho después. Son novelas muy buenas, pero es verdad que habrá gente que esté más arraigada en lo que es la historieta de antes, el TVO de acción, que no le llamará nada ese tipo de cómics. Entonces creo que podemos ir a otro tipo de historias, otras formas de contar, como podría ser a lo mejor la de Jenny Espinosa, que ahí sí que puede conectar un poco más con ese tipo cartoon, más dibujo animado, una línea más fuerte y con mayor acción. Entonces, creo que el combinar diferentes autoras, que aunque sean innovadoras y cambien todo esto, tengan ese punto de vista diferente, también es importante. Así que aparte de Ana Peñas, diría Jenny Espinosa. Y para irnos a un tercer estilo, mucho más diferente. Creo que podríamos hablar de Ana Galván. No sé si has oído el de Pulse aquí para entrar. Ese creo que es totalmente rompedor e innovador. O sea, no hay texto. En ningún momento hay un texto, sigue siendo una narrativa gráfica y sí que tiene esa estética videojuego retrofuturista que te puede atrapar enseguida, esos colores tan chillones, tan diferentes, y a la vez una forma tan distinta de contar historias sobrenaturales que no es la que ha habido hasta ahora. Entonces, yo creo que esas serían mis tres recomendaciones para que se pueda probar cosas muy diferentes entre ellas.
Bueno, ahora mismo que pueda decir estoy trabajando en esto, todavía no hay una siguiente novela gráfica, pero sí que es verdad que la va a haber. O sea, yo lo que he tenido claro con esta primera experiencia es que quiero seguir haciendo novelas gráficas, quiero seguir contando desde esa narrativa gráfica, entonces van a venir más. Por el momento no puedo confirmar cuál es la siguiente, tengo ahí varias ideas, varias propuestas, pero sí que van a venir más. Y luego, mientras tanto, también estoy con otros proyectos. Estoy bueno, trabajando hasta ahora, por ejemplo, hace poco saqué con la Cruz Roja unos cómics de divulgación sobre la violencia de género y la trata de mujeres. He estado también trabajando para diferentes revistas y proyectos más personales. Entonces, estoy sobre todo combinando varios proyectos para poder seguir adelante. Lo que te comentaba, que ahora mismo vivir solamente de hacer cómics es muy difícil, entonces tienes que andar moviéndote, pero sí que hay una carrera de fondo de seguir sacando novelas gráficas y vamos, yo estoy convencida de que van a seguir viniendo porque para mí he descubierto que es la mejor manera de contar todo lo que tengo dentro, todo lo que quiero expresar al mundo, o sea que van a seguir viniendo novelas gráficas. Yo solía, bueno, publico prácticamente todo lo que hago en Instagram. Creo que actualmente es la red que más voy moviendo y más actualizada está. Pero sí que es verdad que no plasmo todo, que muchas veces cuando un proyecto es más para una empresa o no tan personal, no está en Instagram. Y para eso estoy justamente preparando una web, pero está todavía en construcción y todavía no la he hecho pública, pero sí que estoy justamente trabajando en tener una web personal en la que poder subir todo lo que hago, englobar todos esos trabajos y poder utilizarlo como un portafolio online con el que mostrar. Ujú. Bueno, yo creo que, por un lado, no podemos esperar que el mundo del cómic muestre lo que es el mundo y la sociedad si solamente lo cuenta la mitad de la sociedad. Porque al final las mujeres, por mucho que muchas veces se considere como una minoría a la que hay que incluir, al final no es una minoría, es el 50% de la población del planeta. Entonces, si dejásemos de lado su voz en el cómic o en cualquier otro ámbito, estamos dejando de lado la voz de la mitad de la población. Y pasar eso por alto sería una brecha de información muy grande. No sería nada representativo de cómo es el mundo, de cuáles son las inquietudes o qué es las historias que se quieren tanto contar como escuchar, si no estamos prestando atención a la mitad de la población. Entonces, yo creo que partimos de que eso sería ya un error en sí mismo, el estar pasando por alto un porcentaje tan grande, pero es que además creo que es muy importante porque justamente por esa exigencia que ha habido de las mujeres no saben dibujar, las mujeres no saben hacer todo esto, que se lo tendrían que dejar a los hombres, las mujeres para llegar a cualquier situación, ahora cada vez menos, pero sobre todo en el pasado, para llegar a cualquier alto cargo, ya sea en la ilustración, en una empresa, en donde sea, se le ha obligado a luchar el doble que a un hombre. Entonces, también es muy probable que si una mujer ha llegado a conseguir que le publiquen, ha llegado a crear ilustraciones, ha llegado a tener un renombre, haya un muy buen trabajo detrás, porque si no, no se le habría dado, porque se le cuestiona tanto que para llegar a abrirse ese hueco ha tenido que tener un muy buen nivel. Por lo tanto, será una muy buena obra seguramente. No todas, no vamos a caer aquí en el decir que por ser mujer vas a hacerlo excepcional, pero sí que es muy probable que lo que se haya llegado a publicar, lo que se haya llegado a dar difusión, sean trabajos muy buenos, con mucho trabajo detrás y que merece la pena contar. Además, creo que a las mujeres, por rol social, se les ha exigido siempre mucho el trabajo de cuidados y el trabajo de empatía con el otro, que no es algo que nos salga natural, pero se nos acaba imponiendo más o menos en nuestra educación desde que nacemos. Entonces, esa capacidad de empatía y de conectar con el otro, eso creo que luego sale en el trabajo. Se nota que si yo quiero contar una historia y soy capaz de empatizar con cómo le cuento esa historia al lector, va a hacer que la cuente de una manera mucho más eficaz, más efectiva y que se llegue a conectar y a transmitir bastante bien, mucho más que si no estuviese ese trabajo de empatía detrás. Entonces, yo creo que sí es importante dar voz a todo el trabajo que hacen las mujeres y que sí que pueden aportar un montón que no ha habido hasta ahora.
por favor, a mí me encanta el que cuando la gente, sobre todo gente que tiene la oportunidad de conocer en persona, que luego me escriba y me hable de qué le ha parecido, vamos, yo encantada y también sirve para ver el recibimiento que tiene, cómo le llega a la gente, o sea que cuando lo puedas leer, si me escribes, me comentas, yo estaré encantada. No, sí, al revés, muchas gracias a ti por dar el espacio y la visibilidad a este trabajo, por haberme invitado. Vamos, yo encantada.